El domingo 12 de julio de 1987, de madrugada, dos personas van en coche por una carretera secundaria de Girona y paran, porque en el arcén hay un cuerpo. Una chica joven con la cabeza destrozada, en la carretera de Sant Hilari-Santa Coloma. Lo que no saben todavía es que esa escena de una niña de 14 años va a tardar años en tener una respuesta. 3 años en los que el culpable va a estar delante de todos, tomando café como cualquier otro vecino. Este es el caso de Montse Ávila. Antes de empezar, contaros lo que os cuento siempre. Lo primero, que os suscribáis al canal, que le deis cariñito al vídeo, un comentario, compartir, así como que también me sigáis en mis otras redes sociales, Instagram y TikTok, donde ya hay una comunidad bastante grande, que mi libro Heridas sin sangre sigue a la venta. Y os dejo dónde conseguirlo en la cajita de información. Vamos con el caso. Sant Hilari Sacalm, un pueblo pequeño de unos 5.000 habitantes, en la comarca de Girona. Ese tipo de pueblos, de poblaciones donde ya hemos dicho, pues que todo el mundo se conoce y en los que creemos que podemos vivir tranquilos. Como ya hemos dicho, hay personas que encuentran un cuerpo, el cuerpo de una joven, en una carretera y avisan a la Guardia Civil. Al ser un pueblo pequeño, pues la noticia se extiende sola y antes de lo que piensan ya sabe todo el mundo que hay una chica sin vida en la carretera. Pero nadie la identifica todavía. Como ya hemos dicho antes, tenía la cabeza destrozada. Su nombre era Montserrat Ávila, Montse, para los que la conocían, y tenía tan solo 14 años. Era parte de una familia de 8 hermanos, una familia humilde, hija de un camionero y de una empleada doméstica, una familia que intentaba salir adelante. Montse era de esas niñas que no se quedaban quietas y tenía varios trabajillos. Ayudaba en la iglesia, trabajaba de vez en cuando en un bar, ayudaba en la tornería del pueblo, quedaros con esto. Por supuesto, cuidaba de sus hermanos y de la casa cuando sus padres no estaban. La noche del sábado 11 de julio, sus padres se fueron a tomar algo a un bar y su hermana se fue a la discoteca, su hermana mayor. A las 11:30 su madre la vio cenando en casa. A las 11:30 Montse estaba viva. En algún momento de la noche la madre de Montse se levantó y vio que no estaba, pero no dieron importancia. Pensó que se habría ido a dormir a casa de alguna amiga. Esa mañana de domingo, cuando la madre de Montse sale, le dicen que han encontrado a una chica sin vida en la carretera. Y ella pensó que sería Montse. La Guardia Civil sugiere que alguien de la familia vaya a identificarla. Los padres están muy nerviosos, entonces va la hermana mayor, Carmen, y lo hace en compañía de un vecino de toda la vida. Un tipo conocido en el pueblo, tranquilo, servicial, lo llamaban el esperadme, porque era muy tranquilo. Si le pedían algo decía, esperadme que ya voy, lo que hoy en día llamaríamos un pachorrón. Este hombre tenía una tornería en el pueblo, la tornería donde Montse también trabajaba, acordaros que lo hemos dicho antes, se llamaba Josep Talleda. Cuando llegan al lugar donde está la chica y levantan la manta que cubre el cuerpo, Carmen empezó a llorar. En mi Montse. Y entonces el vecino, Josep Talleda, se acerca y dice, sí, es Montse, porque los pantalones esos que lleva se los regalé yo. Vamos a reconstruir un poquito lo que pasó el 11 de julio. Su hermano pequeño la vio salir de casa sobre las 11:30 de la noche. Destino, pues, a la tornería. Cuando los padres volvieron, pasada ya la medianoche, la televisión estaba encendida y no había nadie viéndola. Pensaron que Montse se habría ido a casa de alguna amiga o que estaría con su hermana en la discoteca y se fueron a dormir. Carmen llegó de la discoteca sobre las 2 de la mañana y Montse no había estado allí. Pero no le dieron importancia, pensaron que estaría en casa de alguna amiga y ya está. Hasta más entrada la madrugada, la mañana, cuando aparece el cuerpo. Como Montse fue vista dirigiéndose a la tornería, como su hermano dijo, pues eso colocó a Josep Talleda en el centro de la investigación. Pero él estaba de lo más tranquilo. Al ser una persona cercana a la familia y al tener una relación frecuente con las hermanas, con Montse y con Carmen,
pues era una hipótesis que podría encajar, pero él ya tenía una coartada. Básicamente se la había intentado fabricar. Dice que esa noche fue con su mujer a un bar del pueblo, el Tívoli, y que llegaron a casa sobre las 2:30 de la mañana. El dueño del bar lo confirma, pero añaden algo, y es que dice que Josep Talleda va al bar de vez en cuando, pero que suele hacerlo por las mañanas o por las tardes. Raro que lo hiciera por la noche y con su mujer. Registran la tornería, el coche, todo limpio. Demasiado limpio. La alfombrilla del coche había desaparecido, estaba el hueco pero la alfombrilla no. Y Talleda dice que no recuerda cuándo la quitó. Y hay un dato que desde el principio nos hace pensar, y es que no he dicho antes que el cuerpo de Montse apareció con 5.000 pesetas en su bolsillo. Recordemos que en 1987 esto era mucho dinero, bastante dinero y más para una niña de esa edad. ¿De dónde venía ese dinero? La autopsia reveló que perdió la vida a causa de varios golpes en la cabeza, con un objeto liso y contundente, y sin signos de abuso. No acabaron con su vida en el lugar donde apareció el cuerpo. La habían trasladado. Tenía manchas de sangre en los tobillos. Alguien la había arrastrado por los pies. Mientras tanto, en el pueblo, las mujeres empiezan a organizarse, porque no quieren que eso se quede así. Contratan a un abogado de Girona para personarse como acusación particular y presionan para que el caso no se archive. Mientras tanto, empieza a correr otro rumor. Un rumor que viene desde hace varios años atrás, 9 en concreto. En San Hilari vivía una mujer que se llamaba Francesca Bosch, conocida como Paquita. Trabajaba en una embotelladora del pueblo, pero también en la tornería de Josep Talleda, limpiando. Un día de verano de 1987, Paquita salió de su casa y no volvió. Nunca más. Denunciaron su desaparición. La Guardia Civil preguntó a los vecinos y entre los que declararon estaba Talleda. Y uno de los rumores, que él mismo esparció, fue que se había ido con un camionero francés. De hecho, había una carta y demás. Con todo esto, sumado a lo de Montse, mucha gente en el pueblo creía que Josep Talleda era el responsable. Sin embargo, era como que todo el mundo le tenía miedo. O no se atrevía a hablar por lo que sea. Tiempo después, cuando la investigación por el caso de Montse se estanca, llega una llamada anónima al cuartel de la Guardia Civil, diciendo que fue un camionero francés quien acabó con la vida de la niña. Y cuelga. Un camionero francés, igual que en el caso de Paquita. Y Carmen, la hermana de Montse, aportó un dato. Carmen también había trabajado con anterioridad en la tornería. Y dijo que de vez en cuando Talleda las llevaba al pantano de Susqueda, a un sitio concreto, y allí la hacía arrodillarse, llevar flores y rezar. Menudo mal rollo. Tiempo después de que acabaran con la vida de su hermana, Carmen se presentó voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil, porque había reunido el valor para contar algo. Y lo que contó cambió el caso para siempre. Lo que vais a escuchar ahora es perturbador cuanto menos. Carmen llevaba años callándose algo, porque le daba muchísima vergüenza. No quería que se enterara su familia ni su amiga. Y entonces cuenta que Talleda, cuando la llamaba para limpiar el taller, les decían que tenían que limpiar los destornilladores y luego calentarlos. Y entonces se ponía una sábana encima y les decía que se frotaran con los destornilladores para calentarlos, porque había que calentarlos. Cuando Carmen se dio cuenta de que eso no era un destornillador, porque estaba más blando que el mango de un destornillador, dejó de ir y se cayó. Pero Montse no dejó de ir. Cuando le preguntaron a Carmen que por qué no había dicho nada antes, que menuda pregunta también os digo, pero bueno, también tengamos en cuenta de que de esto hace muchos años y que todavía existía mucha más estigmatización de este tipo de cosas, aunque todavía se sigue cuestionando muchísimo a las víctimas de este tipo de delito. El caso es que Carmen dijo pues que se moría de la vergüenza, básicamente, que tenía muchísimo miedo de la familia, pero sobre todo por sus amigas, porque la rechazaran, en fin. Muchos años callando algo que la había destruido por dentro. Y entonces llegó otro testimonio al caso. Y es que un vecino cuya hija había estado enferma aquella noche, que vivía cerca de la tornería,
Le cuenta al médico, que también era el forense del caso, que sobre las 4 de la mañana había escuchado la persiana metálica de la tornería de Talleda y el motor de su coche. Además, la esposa de Talleda, sin saber que iba a contradecirle, había dicho a varias vecinas que su marido se levantó de madrugada para ir al taller, por una incidencia. Llegó un nuevo juez al pueblo, José Luis González Armengol, y decide hacer algo que los investigadores llevaban tiempo pidiendo: una reconstrucción de los hechos. A las 4 de la mañana, en la calle, el juez va a casa del vecino que había dicho que había escuchado la persiana y desde allí se comprueba si se escucha la persiana y el coche. Y efectivamente se escucha. Talleda durante toda la investigación estaba tranquilo, sonriente, diciendo que buscaran, que no iban a encontrar nada. ¿Os acordáis de las cartas de Francisca Bosch, de la mujer que supuestamente se había fugado con un camionero francés? Pues los calígrafos forenses analizan unas cartas que había recibido la familia de Paquita, de Francisca Bosch, y la conclusión fue categórica. La letra era de Josep Talleda, según estos calígrafos. Pero ahí quedó aquel caso. Josep Talleda es enviado a prisión. La hipótesis que se barajó fue la siguiente, y es que Montse llegó al taller aquella noche reclamándole una moto que Josep Talleda le había prometido por trabajar con él, y que quizá lo amenazó con contarlo todo con lo que estaba haciendo. Entonces Talleda la golpeó por la espalda, la dejó en el taller, salió con su mujer a tomar algo para fabricarse una coartada, esperó hasta las 4 de la mañana, cargó el cuerpo en la furgoneta y lo dejó en el arcén de la carretera. El 11 de junio de 1991, Josep Talleda es condenado a 20 años de prisión por haber acabado con la vida de Montse y por los abusos íntimos que habría cometido contra ella y su hermana Carmen. ¿Cumplió los 20 años? No. Por buena conducta, reducciones en la condena, salió en libertad bastante antes. Y cuando salió, volvió a matar. Pero eso es otra historia, que os la contaré en el siguiente vídeo. Vaya a flipar, os lo digo desde ya. No solamente con el caso en sí, sino con muchos detalles que lo rodean. Montse Ávila tenía 14 años. Ayudaba en la iglesia, cuidaba de su hermano, echaba una mano en casa económicamente, y un hombre en quien todos confiaban acabó con su vida. Recordad que la semana que viene hablaremos del otro caso. Sin más, teniendo en cuenta la situación, espero que os haya gustado el contenido de este caso. Se agradece un like, que me sigáis en todas las redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.